Una joven de 17 años pasa 3 horas diarias viendo videos de 30 segundos en TikTok, pero no puede concentrarse ni 5 minutos en una oración. Un adolescente conoce cada trend viral, cada meme, cada baile de moda, pero no recuerda cuándo fue la última vez que habló con Dios. ¿Estamos perdiendo a toda una generación en el scroll infinito? ¿O estamos viendo nacer una nueva forma de encuentro con lo sagrado que simplemente no sabemos reconocer? Lo que vamos a descubrir hoy no solo está cambiando para siempre la forma en que toda una generación se relaciona con lo sagrado, sino que podría determinar si la fe sobrevive o desaparece en las próximas décadas. Y la respuesta te va a sorprender. Bienvenidos a Espiritualidad con Wi-Fi. Yo soy Emi y hoy analizaremos si las plataformas digitales como TikTok están alejando a los jóvenes de la fe o si por el contrario están creando nuevos caminos hacia lo sagrado. Si estos temas te interesan, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Comencemos! La realidad es contundente y no podemos ignorarla. Los jóvenes de hoy viven en un mundo digital. Más de 1.000 millones de personas usan TikTok mensualmente y el 60% de sus usuarios tiene menos de 30 años. El usuario promedio pasa 95 minutos diarios en la plataforma. Eso es más tiempo del que muchos adultos dedican a la oración en una semana entera. Pero antes de caer en el pánico moral, hagamos una pausa. ¿Recuerdas cuando nuestros abuelos decían que la televisión iba a pudrir nuestros cerebros? ¿O cuando nuestros padres juraban que los videojuegos nos volverían antisociales? Cada generación ha tenido su demonio tecnológico. Y sin embargo, aquí estamos, algunos de nosotros más conectados espiritualmente que nunca. La pregunta no es si los jóvenes están en las redes sociales, porque esa batalla ya la perdimos, o la ganamos, dependiendo de cómo lo veas. La pregunta real que debemos hacernos es, ¿cómo está moldeando esto su búsqueda de significado, su hambre de trascendencia, su necesidad innata de conectar con algo más grande que ellos mismos? Estamos viendo emerger una generación que consume contenido espiritual de formas que desafían nuestras expectativas tradicionales. Y aquí está el primer punto clave que quiero que entiendas. No están consumiendo menos contenido espiritual, están consumiéndolo diferente. La generación Z, esos nacidos entre 1997 y 2012, han crecido en un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, donde la atención es el recurso más escaso y donde la autenticidad se valora por encima de la autoridad tradicional. Para ellos, un video de TikTok que les habla genuinamente sobre el propósito de vida puede ser más poderoso que un sermón de 1 hora que sienten desconectado de su realidad. Pero aquí viene la tensión. ¿Puede lo sagrado, lo eterno, ser realmente contenido en fragmentos de 30 segundos? ¿O estamos siendo testigos de una transformación fundamental en cómo los seres humanos se relacionan con lo divino? Piénsalo de esta manera. Cuando Jesús enseñaba, usaba parábolas, historias cortas, impactantes, que se quedaban grabadas en la mente. Cuando los primeros cristianos querían esparcir el evangelio, usaron las mejores tecnologías de comunicación disponibles. Las cartas, que viajaban por todo el Imperio Romano. Los monjes medievales preservaron la sabiduría en manuscritos iluminados, arte visual que hacía accesible lo sagrado. Cada época ha encontrado sus propios medios para transmitir lo eterno. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Entremos ahora en territorio más específico. ¿Qué exactamente están viendo los jóvenes en estas plataformas? Y más importante aún, ¿cómo se filtra la espiritualidad en este torrente de contenido? Los algoritmos de TikTok son fascinantes. Aprenden qué nos mueve, qué nos detiene, qué nos hace reaccionar. En cierto sentido, funcionan como un confesor digital que conoce nuestros deseos más profundos mejor que nosotros mismos. Y aquí está el dato sorprendente. El contenido espiritual está explotando en estas plataformas. El hashtag ChristianTikTok tiene más de 15,000 millones de visualizaciones. Spirituality supera los 20,000 millones. Prayer alcanza los 8,000 millones. Estos no son números marginales. Estamos hablando de una audiencia masiva, principalmente joven, que está activamente buscando y consumiendo contenido espiritual. Lo interesante es que no lo están consumiendo de la forma tradicional. No buscan sermones largos o estudios teológicos profundos.
Buscan momentos de conexión auténtica, testimonios reales, reflexiones que resuenen con sus luchas diarias. Tomemos el ejemplo de Bethany, una joven de 22 años que creó una serie llamada Dios en mi día a día, donde comparte, en videos de 60 segundos, cómo encuentra señales divinas en situaciones cotidianas. Desde encontrar el autobús justo a tiempo hasta recibir un abrazo cuando más lo necesitaba. Sus videos acumulan millones de visualizaciones porque hablan un lenguaje que los jóvenes entienden. Lo sagrado no está separado de lo mundano, sino entretejido en él. Para las nuevas generaciones, Dios no es una figura lejana que vive en un templo, sino una presencia que se manifiesta en lo inmediato, en lo personal, en lo compartible. Y aquí está la clave. Están consumiendo espiritualidad, pero también la están creando. Son creadores de una nueva narrativa espiritual que incluye sus dudas, sus preguntas, sus luchas con temas como la sexualidad, la justicia social, la salud mental. Este contenido es más crudo, más honesto que muchas presentaciones tradicionales de la fe. Y esa honestidad es magnética para una generación que valora la autenticidad por encima de todo. Pero también consumen contenido que desafía la fe tradicional. Ven videos de influencers que cuestionan dogmas, que proponen espiritualidades alternativas, que mezclan tradiciones orientales con occidentales, que abrazan el ateísmo militante o el agnosticismo filosófico. Esta exposición a múltiples perspectivas está creando algo sin precedentes. Una generación de jóvenes que están más informados sobre diferentes tradiciones espirituales que cualquier generación anterior. Ahora, un joven en Bogotá puede despertar viendo un video sobre meditación zen, almorzar escuchando un podcast sobre Kabbalah y dormir leyendo sobre espiritualidad africana. En un solo día tienen acceso a más tradiciones espirituales que sus bisabuelos en toda una vida. Esto ha creado lo que los sociólogos llaman espiritualidad fluida. Ya no se trata de pertenecer a una religión, sino de fluir entre diferentes fuentes de sabiduría espiritual según las necesidades del momento. ¿Esto es bueno o malo? La respuesta depende de tu perspectiva. Si crees que la fe debe ser monolítica, transmitida sin cambios de generación en generación, entonces esta fragmentación es aterrorizante. Pero si crees que cada generación debe encontrar su propia forma de conectar con lo divino, entonces estamos presenciando un renacimiento espiritual sin precedentes. La realidad es que los jóvenes están hambrientos de significado. Las tasas de ansiedad y depresión en esta generación son las más altas registradas en la historia. Sienten el peso de crisis globales como el cambio climático, la desigualdad económica, la polarización política, y en medio de este caos están buscando anclas espirituales. TikTok y plataformas similares no están creando esta búsqueda, simplemente la están canalizando. Y la forma en que la canalizan está redefiniendo qué significa ser espiritual en el siglo XXI. Y aquí llegamos al corazón del dilema. ¿Es posible comunicar verdades eternas en un formato que fue diseñado para entretenimiento? ¿Puede el mensaje más importante de la humanidad coexistir con bailes virales y memes? La respuesta podría sorprenderte, porque no es la que esperarías de ninguno de los dos extremos del debate. Hace unos meses, un pastor llamado Tim Ross se volvió viral en TikTok por explicar el concepto de gracia divina usando una analogía con Uber. Imagínate que pides un Uber, decía mientras caminaba por su iglesia, y cuando llega, el conductor te dice: este viaje ya está pagado por alguien más. Eso es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. El video acumuló 4.2 millones de visualizaciones y miles de comentarios de jóvenes diciendo que finalmente entendían el concepto de salvación. ¿Trivializó la fe o la hizo accesible? La realidad es que estamos viendo nacer una nueva forma de apologética, una que habla el idioma nativo de las nuevas generaciones. Y no es superficial por ser breve. Algunos de los pensamientos más profundos de la humanidad han sido expresados en formatos cortos: proverbios, haikus, aforismos. El problema está en que no todo lo que se presenta como evangelización en TikTok es auténtico. Hay un fenómeno que los expertos en comunicación digital llaman fe performativa. Personas que adoptan el lenguaje y los símbolos de la espiritualidad para generar engagement, seguidores y eventualmente dinero.
Es espiritualidad empaquetada para el consumo masivo, sin el peso de la experiencia real. Ya volveremos sobre este punto más adelante. Lo que quiero destacar aquí es que los jóvenes son increíblemente buenos detectando esta falsedad. Pueden distinguir entre alguien que está compartiendo su fe genuina y alguien que está vendiendo una marca espiritual. Tomemos el caso de Jackie Hill Perry, una rapper y poeta que usa TikTok para compartir reflexiones sobre fe, sexualidad y redención. Sus videos no son polished ni profesionales. A veces está en su cocina, otras veces en su auto. Pero cuando habla sobre su transformación personal, sobre cómo su fe cambió su comprensión de la identidad, millones de jóvenes se detienen a escucharla porque sienten que es real. La clave está en la autenticidad, no en el formato. Un video de 30 segundos puede ser profundamente transformador si viene de un lugar genuino. Una transmisión de 3 horas puede ser completamente vacía si es solo performance. Y aquí viene la pregunta más desafiante. ¿Estamos adaptando el mensaje al medio o estamos permitiendo que el medio transforme el mensaje? Esta es una preocupación legítima. TikTok, por su naturaleza, premia lo que es inmediatamente gratificante, visualmente atractivo, emocionalmente impactante. ¿Qué sucede con los aspectos de la fe que requieren tiempo, contemplación, silencio? ¿Dónde queda el espacio para el misterio, para las preguntas sin respuesta, para el crecimiento lento y paciente? Es aquí donde muchos líderes religiosos tradicionales sienten que están perdiendo la batalla. Ven jóvenes que esperan que la fe sea tan entretenida como un video viral y temen que estemos criando una generación de cristianos de microondas, personas que quieren los beneficios de la espiritualidad sin el compromiso profundo que tradicionalmente la acompaña. Pero hay otra perspectiva. Los jóvenes que están encontrando la fe a través de TikTok no se detienen ahí. Muchos de ellos están usando la plataforma como una puerta de entrada hacia una exploración más profunda. Ven un video que les resuena y luego buscan más. Encuentran comunidades, leen libros, asisten a servicios religiosos. En este punto me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Crees que es posible transmitir verdades profundas en formatos cortos como TikTok? ¿O piensas que la fe necesita tiempo y contemplación para ser genuina? Déjame tu opinión en los comentarios. Lo bueno es que no todo es caos. En medio de esta explosión de contenido espiritual, hay ejemplos genuinamente inspiradores de cómo la fe puede florecer en el espacio digital. Consideremos el fenómeno de Elevation Church y su pastor Stephen Furtick. Su iglesia tiene más de 200,000 seguidores en TikTok y regularmente publican clips de sus sermones que se vuelven virales. Y no es solo entretenimiento. Sus videos están pensados para maximizar el impacto espiritual en formato corto. Otro ejemplo fascinante es el rabino Daniel Chapán, que se hizo famoso en TikTok por responder preguntas sobre judaísmo de manera súper directa y con humor. Su enfoque es: pregúntame lo que quieras sobre ser judío, incluso si piensas que tu pregunta es tonta. Ha respondido desde ¿por qué usan esos sombreros? Hasta si realmente no pueden comer cerdo. Sus videos han generado más interés genuino en el judaísmo entre jóvenes no judíos que muchos programas de divulgación formal. La magia está en la accesibilidad. Por primera vez en la historia, un joven puede hacerle una pregunta directa a un líder religioso sin intermediarios, sin citas, sin protocolos. Está también el fenómeno de los Bible Study TikToks, videos donde jóvenes explican pasajes bíblicos usando lenguaje contemporáneo, referencias culturales y analogías que resuenan con su generación. Estos videos están democratizando la interpretación bíblica de una manera que hubiera sido impensable hace una década. Hay un hashtag que me parece particularmente poderoso: Faith in Action. Bajo este hashtag, jóvenes de todo el mundo comparten videos de cómo su fe los impulsa a servir a otros. Es evangelización sin proselitismo, testimonio sin predicación. Ahora bien, no podemos hablar de este tema sin abordar los aspectos problemáticos, porque donde hay audiencia, hay oportunidad de explotación, y las plataformas digitales han creado nuevas formas de aprovecharse de la búsqueda espiritual de las personas. El Prosperity Gospel ha encontrado un hogar perfecto en TikTok. Videos de falsos pastores prometiendo bendiciones financieras a cambio de donaciones, profetas vendiendo aceites ungidos y cobrando por oraciones personalizadas. Es el lado más oscuro de la democratización espiritual. Un minutito, un segundo.
porque si venía acá es porque vas a dar 1.000 pesos, así que no te apures. Pero quizás el problema más sutil es cómo la lógica de las redes sociales puede corromper motivos espirituales genuinos. Cuando tu contenido espiritual se mide en likes, shares y comentarios, es tentador ajustar el mensaje para maximizar el engagement. La línea entre inspirar y manipular se vuelve muy delgada. Este es el dilema central de la evangelización digital. ¿Cómo mantienes la integridad del mensaje en una plataforma que está diseñada para la gratificación inmediata? No tengo una respuesta fácil, pero creo que la clave está en la comunidad. Los jóvenes que están navegando estas aguas digitales necesitan mentores espirituales que los ayuden a discernir entre contenido auténtico y manipulativo. Necesitan comunidades físicas que complementen sus experiencias digitales. Necesitan tradiciones que los anclen cuando la corriente de las tendencias amenaza con arrastrarlos. La fe digital no puede existir en un vacío. Debe estar conectada con sabiduría tradicional, con comunidad real, con práctica espiritual disciplinada. Cuando esto sucede, las plataformas digitales se convierten en herramientas poderosas para el crecimiento espiritual. Cuando no, se convierten en otra forma de consumismo espiritual. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Estamos presenciando la muerte de la espiritualidad tradicional o su evolución hacia algo completamente nuevo? La respuesta, creo, es ambas cosas. Y eso no es necesariamente malo. Las instituciones religiosas que sobrevivan y prosperen en las próximas décadas serán aquellas que logren hacer un puente entre la sabiduría ancestral y la comunicación contemporánea. No se trata de elegir entre tradición e innovación, sino de encontrar formas creativas de que se informen mutuamente. Ya estamos viendo ejemplos fascinantes de esto. Iglesias que usan realidad aumentada para hacer las historias bíblicas más inmersivas. Aplicaciones que gamifican la lectura de textos sagrados. Inteligencia artificial que puede responder preguntas teológicas en tiempo real. Pero quizás lo más emocionante son las formas híbridas de comunidad espiritual que están emergiendo. Comunidades que se conocen online pero se reúnen offline. Iglesias que tienen servicios físicos, pero extienden la experiencia con contenido digital durante toda la semana. Grupos de estudio bíblico que usan herramientas digitales para profundizar discusiones que comenzaron en persona. La clave está en ver lo digital y lo físico no como fuerzas opuestas, sino como dimensiones complementarias de una sola experiencia humana integrada. Entonces, ¿Dios puede hablar en un formato de 30 segundos? Durante siglos, las tradiciones espirituales han demostrado una capacidad extraordinaria de adaptación. El cristianismo que llegó a Europa no era idéntico al que nació en Medio Oriente. El budismo que floreció en Japón no era exactamente el mismo que emergió en India. El Islam que se extendió por África desarrolló características distintivas que reflejaban la cultura local. Esta adaptabilidad no es traición a la tradición. Es fidelidad al impulso más profundo de toda tradición espiritual genuina, de llegar al corazón humano donde quiera que se encuentre. Los jóvenes de hoy se encuentran en plataformas digitales, hablan en memes, piensan en hashtags, se conectan a través de pantallas. ¿Vamos a insistir en que vengan a nuestros espacios y hablen nuestro idioma, o vamos a tener la humildad de aprender el suyo? Porque aquí está la verdad que quiero que entiendas. Dios sí puede hablar en 30 segundos. De hecho, algunas de las comunicaciones divinas más poderosas de la historia han sido breves. Ámense unos a otros. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El reino de los cielos está cerca. La profundidad no se mide en duración, se mide en impacto transformador. La pregunta no es si el formato es apropiado para lo sagrado. La pregunta es si el corazón que está detrás del mensaje es auténtico. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Si eres un líder religioso, te invito a considerar cómo puedes usar estas plataformas para ofrecer algo que el entretenimiento no puede dar: significado genuino, comunidad auténtica, esperanza real. Si eres padre o madre, te animo a no demonizar las plataformas que usan tus hijos, sino a ser curioso sobre el contenido espiritual que están consumiendo. Usa esto como puerta de entrada a discusiones más profundas sobre fe y vida. Si eres joven y estás navegando este océano digital de contenido espiritual, te reto a desarrollar tu capacidad de discernimiento.
No todo lo que suena espiritual es nutritivo. Aprende a distinguir entre contenido que te entretiene y contenido que te transforma. Y para todos nosotros, aquí está el desafío más grande. Podemos ver en esta revolución digital una oportunidad sin precedentes para que la fe se extienda de formas que nunca antes fueron posibles. La generación que ha crecido con acceso inmediato a toda la información del mundo también ha crecido con niveles sin precedentes de ansiedad, depresión y vacío existencial. Es la misma que está creando nuevas formas de espiritualidad que son híbridas, fluidas, personalizadas. Está tomando lo mejor de tradiciones múltiples y creando algo que nunca antes había existido. La pregunta que realmente debemos hacernos es: ¿cómo podemos acompañar a esta generación en su búsqueda de lo sagrado sin tratar de forzarlos hacia nuestras formas preferidas, pero también sin dejarlos navegar solos en aguas que pueden ser traicioneras? La respuesta, creo, está en el diálogo, en la escucha, en la humildad de reconocer que cada generación debe encontrar su propia forma de conectar con lo eterno, mientras honramos la sabiduría de las generaciones que vinieron antes. TikTok no es el enemigo de la fe, pero tampoco es su salvador. Es simplemente el contexto en el que una nueva generación está escribiendo el siguiente capítulo de la historia espiritual humana. Porque al final del día, lo que importa no es el medio, sino el mensaje. Y el mensaje más poderoso de todos los tiempos, que somos amados infinitamente, que tenemos un propósito único e irreemplazable, que jamás estamos verdaderamente solos, ese mensaje no ha perdido ni un ápice de su poder transformador. Es tan capaz de cambiar una vida hoy como lo fue hace 2000 años. La diferencia es que ahora ese mensaje puede cruzar océanos en segundos, puede llegar a corazones rotos a las 3 de la madrugada, puede encontrar al adolescente solitario en su cuarto, al joven exitoso pero vacío en su oficina, puede llegar a más almas hambrientas, más rápido, de más formas hermosas e inesperadas que nunca antes en toda la historia de la humanidad. Y si eso no es un milagro digital, no sé qué más podría serlo.